Bien, un saludo gente, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, complementando un poco el curso dictado de modelado espacial de erosión hídrica por Rusle y Musle, hoy vamos a calcular o a estimar la tasa de erosión hídrica mediante el método Rusle, pero utilizando Google Earth Engine. Antes de comenzar, no se olviden de darle like, compartan y suscríbanse al canal, que ya estamos por llegar a los 40.000 suscriptores, y cuando lleguemos a esta meta estaremos dictando un curso completamente gratuito y en vivo por el canal de YouTube. Así que sin más, comencemos. Bien, lo primero que haremos es, obviamente, tener ya nuestra cuenca hidrográfica delimitada. En este caso estoy trabajando con la cuenca Lurín. Al darle clic derecho y propiedades, observo que esta se encuentra en geográficas, en 4326. Pero en el caso ustedes tengan pues una cuenca hidrográfica en proyectadas, traten de tenerla en geográficas para que puedan importarlo a Google Earth Engine, ¿vale? Entonces, siempre acuérdense en dónde lo tienen ustedes guardado. Aquí yo lo tengo en esta ruta llamado de Rusle, Lurín, Cuenca Lurín, ¿sí? Y dentro de ella tenemos todos estos archivos, ¿no? Con los que se ha generado el archivo vectorial en formato shapefile. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, ahora tienen dos opciones, lo pueden comprimir, pero para Google Earth Engine yo les recomiendo que lo tengan de manera suelta, todo esto de aquí, a excepción de un archivo que es este de aquí, que es el cuarto Markdown, que cuando ustedes lo importan a Engine, esto va a generar algunos errores, por lo que deben tener bastante cuidado al momento de importar todos los archivos que contiene su cuenca hidrográfica, ¿vale? Entonces, una vez que ya una vez que ya tenemos nuestra cuenca, vamos a ir al código de Google Earth Engine. Ahora, este código yo se los voy a compartir, ya, yo les voy a compartir este link para que ustedes puedan utilizarlo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en este video es simplemente darles eh, algunos conceptos básicos de qué trata cada uno de estos parámetros, ¿no? Como es el R, el K, el S, el C y el P, ¿no? Entonces, aquí el único trabajo que van a hacer en realidad es importar el shapefile. Es lo único que van a hacer. Por lo demás, esto lo van a dejar tal y como está. Ya la configuración está completa, ya está hecha en realidad. Así que lo que vamos a hacer aquí es importar nuestro archivo shapefile, este que está aquí en QGIS. Recuerdan la ruta, ¿ok? Entonces, para ello, van a ir aquí a Assets, y en Assets van a ir aquí a Nuevo, y vamos a darle clic en Shapefiles. Y acuérdense ustedes qué tipo de archivos van a tener que importar, ¿no? Que es el CHP, el CHX, el DBF, el PRG, o todo comprimido en formato zip. Ustedes eligen cómo lo quieren trabajar. Cuando ustedes dan clic aquí, me pide seleccionar los archivos. ¿Ok? Voy a seleccionar los archivos. Recuerden que esto lo tengo en la carpeta de Rusle. Luego me dirijo a Lurín. Y aquí tengo todos los archivos concernientes a la cuenca, ¿vale? Algo que les había mencionado era este archivo llamado cuarto Markdown. ¿Qué pasa si yo selecciono todo? Si selecciono todo y le doy en abrir, les aparece este aviso, ¿ya? Aquí menciona de que el archivo Cuenca Lurín con extensión QMD no es una extensión correcta. O sea, no lo reconoce Google Earth Engine. Por eso es que si es que se genera esta extensión QMD, no lo tomen en cuenta, ¿vale? Entonces seleccionan todo a excepción del QMD. ¿Listo? Le dan en abrir. Y luego, ustedes lo pueden guardar en cualquiera de sus assets. Yo lo voy a dejar aquí en EE Hydrog. Y esto se va a llamar cuenca QGIS WGS 84. ¿Listo? Hecho esto, le dan clic en Upload. Vamos aquí a Task. Y solamente vamos a esperar a que termine de cargar. Entonces, una vez que termine de cargar, vamos a empezar con la descripción de cada uno de los factores y qué fórmulas estamos utilizando. Así que hacemos una transición hasta que termine de cargar el archivo shapefile. Bien, una vez que ya cargó nuestro archivo shapefile, lo que vamos a hacer es importarlo a nuestra configuración inicial, ¿ya? Lo único que van a hacer aquí es simplemente cambiar su área de estudio, ¿sí? Aquí yo ya tengo un área de estudio, pero como acabo de importar una, que es Cuenca Lurín WGS84, voy a actualizar y pueden observar que ahora sí ya tenemos
lo que es la cuenca Lurín BW184. Le van a dar clic aquí. Me aparece aquí una descripción y sobre todo la ubicación de mi cuenca. Lo único que yo necesito de esta ventana es el ID. Para ello van a darle clic aquí para copiarlo. Lo van a cerrar y luego le van a reemplazar esto y lo van a pegar. Listo. Una vez que ya reemplazado, ahora sí vamos a empezar con la descripción de cada uno de ellos. ¿Ya? Antes de nosotros empezar con la obtención de cada uno de los parámetros, primero debemos definir algunos periodos. El primer periodo que ven aquí, y voy a darle un zoom acá, ¿listo? El primer periodo que ven aquí es para el factor R, ¿ya? Que esto está relacionado más para el factor de la lluvia. Si bien no se puede trabajar con Pisco, pero sí podemos trabajar con otros datos derivados de lluvia, que una de ellas es el CHIRPS. ¿Sí? La ventaja del CHIRPS es que nosotros tenemos información desde el año 81 hasta la actualidad, 2025. Pero como queremos años completos, trabajaremos desde el año 81 hasta el 2024. ¿Sí? Entonces hacemos esta definición de tiempo. Pero además, para el factor C, como lo vamos a calcular en función de la fórmula del NDVI, la fecha de inicio va a ser desde el 2017 hasta el 2024. ¿Listo? Hecho esto, asignamos lo que es el sistema de referencia de coordenadas, o sea, ya directamente le doy este sistema de referencia. Eso sí hay que tener claro que este sistema de referencia de coordenadas le pertenece a la cuenca en donde está ubicada. ¿Ya? Si su cuenca está en otro sistema de referencia de coordenadas, lo único que tienen que hacer es identificar cuál es el código EPCG en la cual se encuentra. ¿Sí? En Perú se trabajan en tres zonas, zona 17, zona 18 y zona 19. Para la zona 17, su código es 32717. Para la zona 18 es 32718. Y para la zona 19, 32719. El valor de la escala, aquí estoy trabajando con un tamaño de píxel de 30, es decir, que todos los archivos que se van a generar, por más que tenga un tamaño de píxel extenso, pues se va a reducir al tamaño de píxel de 30 metros, porque al final, al momento que se van a multiplicar todos estos factores, todos ellos, aparte de un mismo sistema de referencia de coordenadas, también tienen que estar a una misma escala, a un mismo tamaño de píxel. Por eso es que se está trabajando con 30 metros. Luego, esto es ya para centrar lo que es el mapa del área de estudio, que aquí nosotros, nuestra área de estudio, lo estamos llamando con una variable AOI. Lo estamos centrando y también le estamos dando pues un estilo para que se pueda mostrar esta área de estudio. Una vez que ya hacemos esta configuración inicial, ahora sí pasamos a lo que es ya la obtención de cada uno de estos factores. Sí, vamos a empezar primero por el factor R. Para el factor R vamos a utilizar el método de Arnold del año de 1980. Esto debido a que el factor R original se calculaba a través de intensidades. Pero ¿qué pasa? Como no todos tenemos la información de intensidades para poder obtener el factor de R, existen algunas alternativas para poder estimar esto. Y una de ellas es el método de Arnoldus, la cual la información que nosotros necesitamos es más que nada la precipitación mensual y la precipitación anual. Ahora, si bien no tenemos la información de Pisco para poder trabajarlo en Euler Engine, lo que sí vamos a hacer es trabajarlo con CHIRPS, para lo cual primero llamamos la colección, que es la información diaria de CHIRPS, y respecto a la fecha de inicio y fin, ya le hemos configurado previamente, ¿no? Del año 81 hasta el año 2024. Una vez que ya tenemos lo que es la colección, vamos a calcular la precipitación media anual, pero también lo que es el cálculo de la precipitación media mensual, ¿sí? Tal y como les había comentado. Cuando ya tenemos lo que es la precipitación mensual y la precipitación anual, pasamos a la aplicación de la fórmula de Arnoldus. La fórmula la pueden ver aquí en pantalla y la fórmula es 1.735 por 10 elevado a 1.5 logaritmo de 10, esto elevado a un P sub i al cuadrado, que el P sub i viene a ser la precipitación mensual, entre el P, que viene a ser la precipitación anual, y esto menos 0.08188. Aquí ya estamos aplicando la fórmula de Arnoldus por cada mes para luego colocar todo el exponente completo y luego tener lo que es el resultado mensual y por último ya tener el resultado de R final. Entonces con esto ya tenemos el factor R. Luego pasamos a la obtención del factor K. Para la obtención del factor K, aquí vamos a utilizar la fórmula de Williams del año de 1990,
que esto se basa a partir de propiedades básicas del suelo. Aquí necesitamos 4 factores: el factor de relación limo-arcilla, el factor de carbono orgánico, el factor de arena fina y limos y el factor corrección de alta arena. Cada una de ellas necesita o se aplica cada fórmula, pero para poder aplicar cada una de las fórmulas, lo que necesitamos son los porcentajes de arena, limo, arcilla y carbono orgánico. Para ello, vamos a utilizar la información satelital de SoilGrids. Ahora, la información satelital de SoilGrid se tiene que hacer un factor de conversión. Para las arenas, limo y arcillas, estos valores promedios, en este caso de los primeros 5 centímetros, se deben dividir entre 10, mientras que el carbono orgánico, que también es de los primeros 5 centímetros, esto se va a dividir entre 100. Una vez que ya realizamos este factor de conversión, solamente aplicamos cada una de las fórmulas que corresponde a cada uno de estos factores, ¿no? El primero, que es el factor de relación limo-arcilla, que aquí pueden ver su fórmula, que no es más que el porcentaje de, o está en función del porcentaje de harinas de arcillas y limos. El segundo, que está en función directamente al porcentaje de carbono orgánico. El tercero, que está en función de las arenas finas y limos. Y el cuarto, que está en función netamente de las arenas. Una vez que ya tenemos los 4 factores, lo único que hacemos es obtener el factor de K, que no es más que multiplicar los 4 factores, pero también multiplicarlo por 1.1317, que es directamente el factor de conversión. Entonces, con esto ya tenemos tanto el factor R como el factor K. Para el factor LS, vamos a trabajar directamente con la fórmula de Desmet y Grover del año de 1996. La fórmula la pueden ver en pantalla, y lo que nosotros necesitamos es el A, el factor A, que viene a ser el flujo acumulado, el factor D, que este es el tamaño de la resolución del píxel, un factor M, que este factor M se necesita obtener un factor de beta, pero este factor de beta, para poder obtenerlo, necesitamos también obtener lo que es la pendiente de la cuenca, y eso lo vamos a obtener en función del modelo digital de elevación. Ahora, hay que tener en cuenta que este factor de pendiente teta debe ser expresado en radianes, por lo que nosotros debemos convertir nuestra mapa de pendiente de sexagesimal a radian o de porcentaje a radianes. Y luego tenemos un factor de ajuste, un factor XJ. Este factor XJ lo vamos a obtener directamente de la dirección del flujo. Ya nos estamos dando cuenta que para el factor LS, si bien existen diferentes fórmulas como la de Moore o la de Matpool, el método de Desmet y Grover es más completo porque ya está trabajando directamente con lo que son los modelos digitales de elevación. Ahora, para poder trabajarlo esto en Google Engine, vamos a utilizar 2 servidores. La primera, que es el SRTM para el mapa de pendientes, y el Merit Hydro, que esto nos va a ayudar para obtener tanto la dirección del flujo como el flujo acumulado. Entonces, lo que hacemos primero es obtener la pendiente radianes, que como le comento, esto nos va a servir para el factor beta y posteriormente para el factor M, ¿sí? Que es lo que hacemos aquí. Luego, la dirección del flujo, que esto lo vamos a utilizar directamente desde el Merit Hydro. Y aquí estamos llamando ya directamente a la dirección de flujo. Y para el flujo acumulado, esto lo vamos a trabajar llamando Merit Hydro, pero con el UPA. Aquí nosotros ya obtenemos un A total, que esto está en función del flujo acumulado y del tamaño de píxel. Luego calculamos los factores intermedios. Luego realizamos lo que es el factor de ajuste por longitud, que esto está más enfocado en el factor XJ. Y luego obtenemos lo que es el factor beta y el factor E, cada una con sus respectivas fórmulas. Posterior a ello, calculamos el factor L, primero calculando lo que es el numerador, luego lo que es el factor, el término D, luego el X, y luego lo que hacemos ya es la multiplicación. Luego obtenemos lo que es el denominador, para así poder obtener el factor L. Pero para el factor S, si bien Desmet y Grover se enfoca más en el L, para el factor S lo trabajaremos con la fórmula de Matpool. La fórmula la pueden ver en pantalla, que en sencillo lo que hace es darte unas condicionantes. Es decir,
Si yo tengo pendientes menores a 9%, yo tengo que aplicar la fórmula que ven en pantalla. Y si tengo pendientes mayores a 9%, también se aplica la fórmula que ven en pantalla. Por lo tanto, lo que yo hago aquí es crear dos variables para pendientes menores a 9% y mayores a 9%, aplico la condicionante y una vez que ya que aplico esta condición, me aseguro de no tener valores negativos en el factor S y lo que hago es multiplicar tanto L como S, ¿sí? Y con esto yo ya tengo tanto el factor L como el factor S. Multiplicándolo tengo el LS. Para el factor C vamos a trabajar directamente con la información de Sentinel. Lo primero que hacemos es quitar algunas nubosidades y sobre todo quedarnos con algunos píxeles que nos van a ayudar para obtener el factor C, como es la vegetación, suelo desnudo, agua, en zonas donde no hay vegetación o zonas construidas. Luego llamamos lo que es la colección de Sentinel. Esto lo vamos a filtrar en función de nuestra área de estudio y recuerden que al inicio habíamos realizado un filtrado de fechas desde el 2017 hasta el 2024. Respecto al filtrado o a la nubosidad, nosotros podemos trabajar con un 10%, con un 5%, pero tampoco no hay que trabajar con 0% o 1% porque la cantidad de imágenes van a ser muy pocas. Así que traten de trabajar entre 5 o a 10%, ¿no? Yo le voy a dar acá 5% y luego, una vez que ya tenemos esto, vamos a calcular el NDVI, tomando en cuenta la banda 8 y la banda 4. Cuando ya tenemos el NDVI, vamos a trabajar con la fórmula propuesta por Van der Neef. La fórmula la pueden ver aquí en pantalla, que en sencillo, lo que necesitamos es el factor de NDVI, que ya lo hemos calculado, y un factor alfa y un factor beta. Pero Van der Neef te recomienda que para alfa trabajes con un valor de 2 y para beta un valor de 1. Es por ello de que aquí nosotros estamos colocando el factor de 2 y el factor de 1. Como ya tenemos el NDVI, podemos calcular dicho factor. Y con esto ya tenemos el factor C. Y por último, vamos a calcular el factor de P. Para el factor de P, usaremos la tabla de conservación de Kim del año 2006, en la cual reclasifica de acuerdo al rango de pendiente en porcentaje un valor por contorno. El valor mínimo es 0.55 y el valor máximo es de 1. La tabla la pueden ver en pantalla y lo que hemos hecho en Google Earth Engine ha sido primero, como tenemos ya el modelo digital de elevación, calculamos la pendiente en grados. Luego, como esto tiene que estar en porcentaje, convertimos la pendiente de grado en porcentaje. Y por último, realizamos la reclasificación. De acuerdo a los valores de la pendiente en porcentaje, se le asigna el valor destinado. Con esto, ya obtenemos lo que es el factor de P. Teniendo ya todos los factores R, K, L, S, C y P, ahora sí podemos calcular la pérdida de suelo, que sería el factor A. Para poder calcular esta pérdida de suelo, la fórmula es la multiplicación de los factores R, K, LS, C y P, el cual va a ser renombrado como pérdida de suelo. Algo adicional es calcular los datos estadísticos, es decir, los valores mínimos, máximos y promedio de cada factor, es decir, de R, de K, de LS, de C, de P. Y algo que suele ocurrir es que el factor K, como se está trabajando con SoilGrids, vamos a encontrar algunas zonas donde no hay información. Eso se debe a que SoilGrids no capta la información ya sea de un lago o también de zonas urbanas. Para poder obtener un raster más completo, realizamos una interpolación local. ¿Qué se refiere a interpolación local? Que vamos a rellenar algunas zonas donde no hay información, interpolándolo con píxeles cercanos. Engine te da la opción de realizar una interpolación focal, la cual le vamos a dar un radio de 2.5, pero ustedes pueden aumentar ese factor si lo creen necesario.
El tipo va a ser cuadrático y las unidades van a ser píxeles. Vamos a combinar el resultado original con el que ya hemos completado con esta interpolación focal y además obtener las estadísticas y la visualización de cada uno de ellos. Luego, para ya un tema más visual, tenemos lo que son las paletas de colores para los factores R, K, L, S, C y P y lo añadimos a la capa, ¿no? Con Map Applier añadimos R, K, L, S, C, P, pero además añadimos o agregamos a nuestro mapa la pérdida de suelo A, que viene a ser el resultado original, y también la pérdida de suelo final, que sería el raster ya focalizado. Y por último, exportamos los resultados en nuestro Google Drive para R, para K, para LS, para C, para P, y también los resultados originales, es decir, la pérdida de suelo A, y también el final, que sería el focalizado, ¿no? Cada uno de ellos con su descripción, el folder que es donde se va a guardar estos archivos. Ahora, si ustedes no tienen ningún archivo guardado, es decir, no han creado ninguna carpeta en su Google Drive, no se preocupen porque Google Engine les va a crear por ustedes esa carpeta. Además de darles un prefijo de cómo se va a guardar, la región está en función de nuestra cuenca hidrográfica. La escala, si ustedes recuerdan, viene a ser el tamaño de píxel de 30 metros y el sistema de referencia de coordenadas sería el que ya hemos asignado, es decir, el 32718. El max pixel lo dejamos todo por defecto y con esto nosotros ya tendríamos todo listo para poder trabajar y correr este código y obtener así los factores de Russell. Hecho esto, lo único que hacemos es darle clic en Run. Esperamos unos momentos. Y ahí está cargando todos los valores estadísticos. Si vamos aquí a Task, ya tenemos los resultados de K, R, L, S, C, P, las pérdidas de suelo también. Para simplemente darle clic en Run y exportar. Y en consola ya podemos ver los valores estadísticos, ¿no? Para la pérdida de suelo final, para el factor K, para el factor R, para el factor LS, para el factor P, para el factor C. Y con esto nosotros ya tenemos todo listo para poder visualizar cada uno de los resultados. Por ejemplo, acá tenemos el P. Hay algunos factores que van a demorar un poco, así que hay que tener paciencia. Para el C también ya tengo los resultados. Para el LS también tengo el resultado. Para el factor K también tengo el resultado. Y esto es lo que les mencionaba. Como trabajamos con SoilGrids, vamos a encontrar algunas zonas donde no tenemos información. Por eso es que se realiza la interpolación focal. Y para el factor R, como estamos trabajando con chirps, aquí nosotros vamos a observar lo que es la precipitación a lo largo de nuestra cuenca hidrográfica. El factor R suele demorar un poco, así que hay que tener un poco de paciencia. Ahí está, ven, ya cargó. Y aquí tenemos las precipitaciones, cómo es el comportamiento en la parte baja, en la parte media y en la parte alta. Aquí está nuestra zona de estudio con nuestra transparencia. El resultado original, que es lo que les mencionaba, o sea, tenemos el factor de pérdida de suelo, pero con eh, algunos vacíos, y con la interpolación focal final, esto ya lo corrige y ahí ya tendríamos una interpolación o un factor de R mucho más completo. Una vez que ya tenemos todos los resultados, vamos a ir aquí atrás y lo único que hacemos es guardar cada uno de ellos, ¿no? Para el factor K le damos clic aquí en Run. Aquí automáticamente ya va a estar con el sistema de referencia 32718, el tamaño de píxeles, ¿se acuerdan la escala que era de 30 metros? El drive, es decir, acá se va a crear una carpeta que se va a llamar Google Engine Export Russell. Ahora, si es que no tenemos esa carpeta, no se preocupen, el mismo drive lo va a crear por ustedes y el nombre va a ser el factor K y el formato va a ser GeoTIFF. Le dan en Run y con esto va a empezar a descargar. Lo mismo hacemos para el factor R, para el factor también LS, para el factor C, el factor P, y la pérdida de suelo. Pueden elegir
el inicial, o sea, el original, o si no el final ya con la interpolación focalizada. Yo voy a elegir la interpolación o la pérdida de suelo final, porque esta ya está con el método de focalización. Le doy en Run, y lo único que hacemos es esperar unos momentos, realizamos una transición hasta que termine de descargar todos y cada uno de estos archivos rasters. Bien, una vez que ya ha pasado un tiempo regular, como pueden darse cuenta aquí, el factor R y el factor A demoraron entre 28 y 23 minutos respectivamente, procederemos a descargar esto en nuestro Google Drive. Ahora, mientras va descargando, una recomendación es que cuando quieran trabajar con áreas extensas, traten de hacerlo con píxeles de 30 a 90 metros, ya para que no demore mucho. Ahora, si son áreas más pequeñas, traten de trabajarlo con 30 metros, 15 metros, pero como el tamaño de píxel aquí, si bien estamos trabajando con Sentinel que tiene 10 metros, es el único factor, por así decirlo, que tiene ese tamaño de píxel. Los demás están entre 30, 90, 250 o 5 kilómetros como los Archivos, ¿no? Entonces, es bueno trabajarlo esto para áreas extensas, pero para áreas más pequeñas, sí se recomienda trabajar pues con modelos digitales pues más a detalle, ¿no? Eh, bueno, dicho esto, lo que hacemos es ir aquí a nuestro Google Drive y vamos a ir descargando. Podemos descargar todo en paquete de una vez. Vamos aquí a descargar, porque acá tenemos todo. Esperamos unos momentos para que termine de cargar, y como esto va a estar comprimido, pues ya aprovechamos en descargar todo, ¿no? Esto nosotros lo vamos a guardar en la carpeta Rusle, luego en la carpeta Lurin, la carpeta Rusle Lurin, y acá colocamos los resultados. Le damos en guardar y esperamos que descargue el archivo comprimido. Esperamos unos momentos y ya cargó. Si vamos a la carpeta en donde hemos guardado, ahora aquí ustedes tienen dos opciones: o lo descomprimen, o el mismo QGIS va a reconocer el archivo comprimido en formato zip. Si es que ustedes están trabajando en ArcGIS, sí o sí lo van a tener que descomprimir, sea ArcGIS o ArcGIS Pro, pero en QGIS lo puedes dejar de manera comprimida para que así no ocupe mucho espacio en tu computadora. Igual, yo lo voy a extraer para aquellos que quieren ver los resultados en ArcGIS o en ArcGIS Pro. Acá lo tienen. Voy a QGIS y en el panel navegador actualizo, y acá yo ya tengo todos los factores, ¿no? El factor C, acá está, factor C, el factor K, donde tenemos estos vacíos, que como les mencionaba, esto está enfocado más en las zonas urbanas. El factor LS, esto está completo, el factor P, el factor R, y por último tenemos el factor A, ¿sí? Ahora, dentro del factor A, ya, al momento de nosotros visualizar los resultados, observamos que todavía sigue teniendo algunos vacíos, ¿ya? Estos vacíos se debe de que por más que se ha hecho la interpolación focal debido al factor K, como pueden ver aquí, se ha hecho la interpolación, lo que se tendría que hacer es realizar una interpolación más extensa, es decir, cambiar lo que es la focalización, aumentarle el valor, ir aquí, los estadísticos, acá, aumentaríamos para tener valores más extensos, o sea, aumentar lo que es el área, y con esto pues poder completar en algunas zonas. Y bueno, con esto ya tenemos lo que es la tasa de erosión hídrica mediante el método Rusle utilizando Google Earth Engine. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Ya saben que dándole like, comentando, compartiendo, ayudaría mucho a que este canal siga creciendo y sobre todo llegar a la meta de los 40.000 suscriptores, que una vez que lleguemos a esta meta, estaremos dictando el curso de hidrología de cuencas con ArcGIS Pro completamente gratis y también completamente en vivo. Así que sin más, me despido y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos y chao chao.